Evangelio de hoy lunes 23 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 57 al 66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño. Y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: No. Se va a llamar Juan. Y le dijeron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua. Y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos. Y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: ¿Pues qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas nos lleva a una escena de gran profundidad espiritual y emocional. Es un momento que marca un cambio significativo en la historia de Zacarías, Isabel, su hijo Juan, y, más ampliamente, en el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios había hecho a su pueblo. Esta historia, aunque centrada en la familia de Zacarías e Isabel, es un reflejo de la intervención divina en el mundo y del comienzo de la realización de la gran promesa que culminará en la llegada de Jesús. En su aparente simplicidad, este episodio encierra una multitud de enseñanzas, reflexiones y mensajes para nuestra vida espiritual. El relato comienza con el nacimiento de Juan el Bautista, un hijo prometido que llegó a la vida de sus padres de una manera milagrosa. Isabel y Zacarías, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Isabel, habían recibido la noticia por parte del ángel Gabriel de que concebirían un hijo. Este hijo no sería un niño común y corriente, sino el precursor del Mesías, el que prepararía el camino para la llegada de Cristo. En medio de la alegría por la llegada de su hijo, Zacarías e Isabel deben enfrentar las expectativas sociales y culturales que su entorno tiene sobre el nombre del niño. La comunidad espera que el niño lleve el nombre de su padre o de algún pariente cercano, pero Zacarías, guiado por el mandato divino, inscribe en una tablilla el nombre de Juan. Este gesto de Zacarías tiene una enorme carga simbólica. La tradición judía otorgaba una gran importancia al nombre que se le daba a un niño, ya que el nombre no solo era una forma de identificación, sino también un reflejo de la identidad y el destino de esa persona. Al elegir el nombre Juan, que significa Dios es misericordioso, Zacarías no solo está obedeciendo una instrucción directa del ángel, sino que también está proclamando la misericordia de Dios. Juan, su hijo, será un testigo de esa misericordia, un instrumento de la gracia divina en un mundo que anhelaba una liberación que parecía lejana. El nombre de Juan, entonces, es un resumen de la misión que él tendrá: preparar el pueblo para la llegada del Salvador, anunciando el perdón y la gracia de Dios. El momento de la obediencia de Zacarías tiene un impacto profundo en él y en toda la comunidad. La Biblia nos dice que, tan pronto como Zacarías cumple con el mandato de Dios y nombra a su hijo como Juan, su boca se abre y su lengua se suelta. El silencio que lo había acompañado desde su encuentro con el ángel
cuando dudó de la palabra de Dios, llega a su fin. Este es un acto de liberación tanto física como espiritual. El mutismo de Zacarías era un signo de su falta de fe. Pero ahora que ha obedecido a la voluntad de Dios, su lengua se libera, y puede alabar y bendecir al Señor. Este momento marca una restauración no solo de su capacidad de hablar, sino también de su fe, que ahora se expresa en un himno de alabanza y gratitud. El cántico de Zacarías, conocido como el Benedictus, es una de las oraciones más hermosas que se recitan en la tradición cristiana. Este himno es un testimonio de cómo Zacarías, iluminado por el Espíritu Santo, ve en el nacimiento de su hijo una obra mayor. El cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Zacarías reconoce que su hijo, Juan, es solo el principio de algo mucho más grande. La llegada de la salvación de Dios al mundo. En su canto, Zacarías alaba a Dios por haber visitado a su pueblo y por haber levantado a un poderoso Salvador en la casa de David. De esta manera, su mirada se extiende más allá de su hijo y contempla el cumplimiento de las profecías que anunciaban la venida del Redentor. Este cántico es un reflejo de la profunda conexión que Zacarías siente con la historia de Israel. Él sabe que la promesa de salvación no es algo que comenzó en ese momento, sino que tiene raíces profundas en la historia de su pueblo. Una historia marcada por la fidelidad de Dios a pesar de las dificultades y el sufrimiento. A través de Zacarías, Dios está proclamando que la espera de Israel ha terminado, que la salvación ya está en marcha. Al mismo tiempo, Zacarías también se siente agradecido y humilde, pues sabe que su hijo Juan tendrá una misión especial: preparar el camino para el Señor. La misión de Juan es grande, pero también lo es la humildad de reconocer que todo lo que está ocurriendo es obra de la gracia divina. El relato también nos habla de cómo la comunidad reacciona ante la noticia del nacimiento de Juan. El pasaje menciona que todos los vecinos y familiares de Zacarías e Isabel se llenan de asombro y temor, y se preguntan sobre el futuro del niño. La presencia del milagro, que ha transformado la vida de sus padres, despierta la curiosidad y la admiración de los que los rodean. Esta reacción refleja un profundo sentido de lo sagrado, algo que no puede ser ignorado ni comprendido a simple vista. El nacimiento de Juan no es solo un evento personal para Zacarías e Isabel, sino un acontecimiento que tiene implicaciones universales. El pueblo está comenzando a intuir que algo grande está por suceder. La pregunta que surge en la comunidad: ¿qué será este niño? Es una pregunta que toca el corazón de todo el pueblo de Israel, que esperaba la manifestación del reino de Dios. Esta incertidumbre sobre el futuro de Juan refleja una realidad más profunda. Israel estaba esperando la venida del Mesías, y cualquier señal de un acontecimiento extraordinario era un recordatorio de que la historia de la salvación estaba avanzando. Juan no será el Mesías, pero su vida será clave en la preparación para la llegada de aquel que salvará al pueblo. Esta pregunta refleja la esperanza, el deseo y la expectativa que todo el pueblo tenía sobre el cumplimiento de las promesas de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la espera en nuestra propia vida. A menudo, las promesas de Dios se cumplen de manera silenciosa y discreta, sin el ruido y la espectacularidad que a veces esperamos. El nacimiento de Juan, como la llegada del Mesías, es un acontecimiento profundo que altera la vida de las personas, pero no siempre de la manera que imaginamos. La paciencia y la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas son actitudes esenciales en nuestra vida cristiana.
Al igual que Zacarías e Isabel, estamos llamados a confiar en que Dios cumple su palabra en el tiempo que Él ha establecido, no en el que nosotros quisiéramos. La historia de Zacarías e Isabel también nos habla sobre la fidelidad de Dios. Aunque habían esperado mucho tiempo para tener un hijo, y aunque el camino no fue fácil, Dios no los había abandonado. En su tiempo perfecto, Él intervino de manera milagrosa. Esto nos recuerda que las dificultades y las demoras en la vida no son señales de la ausencia de Dios, sino oportunidades para que su poder y su misericordia se revelen de formas que no podemos prever. A veces, la espera se convierte en un espacio sagrado donde Dios nos moldea y nos prepara para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. El testimonio de Zacarías es un ejemplo de cómo, a través de la obediencia y la fe, podemos abrirnos al plan de Dios para nuestras vidas. Su primer impulso fue la duda. Pero después de la corrección divina, su fe se fortalece. En ese proceso, Zacarías no solo recupera su voz, sino que también se convierte en un instrumento de alabanza. La fe restaurada de Zacarías nos enseña que, incluso cuando caigamos en la duda, Dios es capaz de restaurarnos. Su gracia es más grande que nuestras faltas, y su perdón nos ofrece una nueva oportunidad de vivir según su voluntad. El nombre de Juan, Dios es misericordioso, resuena a lo largo de toda la narrativa, porque refleja la esencia del mensaje cristiano. La misericordia de Dios es la que nos salva. La obra de salvación comienza con la misericordia. Un regalo inmerecido que se extiende a todos los hombres. En el caso de Zacarías, Isabel y su hijo, la misericordia de Dios no solo se ve en el nacimiento de Juan, sino en la restauración de su vida, en la liberación de su voz y en el cumplimiento de su promesa. La obra de Dios en la vida de Zacarías es también una lección sobre la transformación personal. Desde su mudez hasta su proclamación llena del Espíritu Santo, Zacarías experimenta un cambio profundo. No solo en su cuerpo, sino en su corazón. Este es un recordatorio de que, cuando obedecemos a Dios y nos abrimos a su gracia, nuestra vida puede ser transformada de manera profunda. Esta transformación no se limita a una sola área de nuestra vida, sino que afecta a nuestra totalidad, abriendo nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos a la presencia activa de Dios. Al mirar el futuro de Juan, todos se preguntan qué será de él. La respuesta, aunque no está explícita en el texto, es clara en la misión que Juan tendrá. Será el precursor del Mesías, el que llevará el mensaje de arrepentimiento y de preparación para la venida de Cristo. Juan no se define por lo que es, sino por lo que está llamado a hacer. Y su vida es testimonio de la fidelidad de Dios. Este pasaje también nos recuerda que, en la vida cristiana, nuestra identidad se define no solo por lo que somos, sino por el llamado que hemos recibido. En cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito específico, que, si lo seguimos con fe, nos llevará a cumplir la misión que Él ha dispuesto. El nacimiento de Juan y la restauración de Zacarías nos muestran que la fe puede ser restaurada, incluso después de la duda. El mutismo de Zacarías no solo fue una corrección divina, sino una oportunidad para que su corazón se abra a un entendimiento más profundo de los caminos de Dios. Al principio, Zacarías había dudado del mensaje del ángel. Pero después de experimentar la fidelidad de Dios en su vida, su fe se transformó. Ahora,
con la restauración de su voz. No solo habla, sino que alaba a Dios. Este pasaje nos recuerda que la fe no es una constante, sino un viaje. A veces dudamos, pero, a través de la gracia, esa fe puede crecer y profundizarse. La fe de Zacarías se convierte en un testimonio de la obra transformadora de Dios en nuestra vida. El cántico de Zacarías es un claro recordatorio de que la salvación de Dios no es algo aislado ni egoísta, sino que afecta a toda la humanidad. El Benedictus expresa la visión de Zacarías sobre cómo Dios ha accionado no solo en su vida, sino en la historia del pueblo de Israel. Él ve a su hijo, Juan, no solo como una bendición personal, sino como parte de un plan más grande. Esta mirada de fe y esperanza nos invita a ver nuestras propias vidas no solo como una serie de acontecimientos individuales, sino como parte de un plan divino que involucra a toda la humanidad. La salvación de Dios no es solo para nosotros, sino para todos. Y nuestra vida debe reflejar esta amplitud. La salvación que Zacarías canta en su himno es una salvación que es total y completa. Dios no solo ha venido a liberar a su pueblo del yugo de la opresión, sino que ha venido a transformar sus corazones. La liberación que Dios ofrece no es solo física, sino también espiritual. Es una liberación de las sombras del pecado, de la muerte y de la desesperanza. Zacarías, al cantar sobre la misericordia de Dios, reconoce que la verdadera salvación es la reconciliación de los hombres con Dios, y que esa reconciliación se logra a través del perdón y la gracia que vienen del Mesías. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el tiempo de Dios. El nacimiento de Juan es el resultado de una promesa que había estado en espera durante generaciones. Israel había guardado la salvación, y Dios había prometido enviar un Salvador. Sin embargo, ese tiempo no llegó inmediatamente, sino que se cumplió en el tiempo perfecto de Dios. A menudo, en nuestras propias vidas, experimentamos periodos de espera. Y la tentación de desesperarnos es grande. Sin embargo, este relato nos enseña que, aunque el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, su tiempo es siempre el adecuado. La paciencia y la confianza en su plan son esenciales para vivir en armonía con su voluntad. Además, el nombre de Juan, Dios es misericordioso, nos invita a meditar sobre la misericordia divina en nuestra propia vida. La misericordia de Dios es una de las características más definitorias de su ser. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la misericordia de Dios se extiende no solo a su pueblo elegido, sino a toda la humanidad. La misericordia de Dios no discrimina, sino que abarca a todos los que se acercan a Él con un corazón contrito. El nacimiento de Juan, al ser un acto de misericordia, nos recuerda que la gracia de Dios está disponible para todos, y que, a través de la misericordia, Él transforma y restaura nuestras vidas. El impacto de la fe restaurada de Zacarías no se limita a él mismo, sino que también afecta a toda la comunidad. La gente, al ver el milagro que ocurre con Zacarías, se llena de asombro. Este es un recordatorio de que nuestra fe no es solo algo personal, sino algo que tiene el poder de influir y tocar a los demás. Cuando vivimos nuestra fe con autenticidad y obedecemos a Dios, nuestra vida puede ser un testimonio vivo de la gracia de Dios. La transformación interior de Zacarías no solo lo cambia a él, sino que provoca una reacción en quienes lo rodean, invitándolos a ver la mano de Dios obrando en el mundo. La pregunta ¿qué será este niño? Refleja la inquietud de una comunidad que percibe
que algo extraordinario está sucediendo. Este niño, aunque aún no ha comenzado su misión, ya está dando señales de que su vida tendrá un propósito trascendental. En nuestra propia vida, esta pregunta también nos desafía a reconocer que cada uno de nosotros tiene un propósito divino. Aunque a veces no comprendemos completamente cuál es ese propósito, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La clave es vivir con la disposición a seguir su voluntad, sabiendo que Él está guiando nuestros pasos. Zacarías e Isabel, al igual que toda la humanidad, estaban esperando un Salvador. Su vida de fe se entrelaza con la historia de salvación que se está desplegando ante sus ojos. El nacimiento de Juan no es solo la llegada de un niño, sino la señal de que Dios está a punto de cumplir sus promesas de liberación y reconciliación. Este pasaje nos recuerda que, en cada etapa de nuestra vida, estamos llamados a vivir en espera activa. La esperanza cristiana no es una espera pasiva, sino una espera llena de fe, que nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Finalmente, la historia de Zacarías e Isabel es una historia de obediencia, confianza y alabanza. A través de su fe, vemos cómo Dios trabaja de manera misteriosa pero firme, trayendo salvación a su pueblo en el momento justo. Este pasaje no solo celebra el nacimiento de Juan, sino que también nos llama a reconocer que cada uno de nosotros tiene un papel en el plan divino. En nuestras vidas, aunque no siempre entendemos el propósito completo de Dios, estamos llamados a ser obedientes y a confiar en que Él está trabajando para el bien de su pueblo. La alabanza de Zacarías es, entonces, un ejemplo de la respuesta que todos debemos tener ante las maravillas que Dios obra en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.